La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Hoy quiero llegar a sus hogares, a todos mis hermanos, amigos en Cristo Jesús. Permítanme llegar e ingresar a sus corazones para así transmitir los mensajes bíblicos de parte de Dios. Y por qué no hoy no agradecer a Dios por la vida y la salud que nos da hasta estos días. Gracias, mis queridos amigos y hermanos, a todos mis hermanos de la región Ucayali, y por medio de las redes sociales agradecerle también por la atención que hoy vamos a hablar de los negocios de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son el conjunto de principios morales, éticas y religiosos que fue revelado al profeta Moisés por Dios mismo. Durante el ascenso al monte de Sinaí, Horeb, según la Torá, según el Antiguo Testamento bíblico, en los libros de Éxodo y Deuteronomio, dado que se trata las 10 leyes fundamentales, a menudo se llama también con el Decálogo universal, el Código moral divino, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Para moralizar al hombre es necesario la ley de Dios. Son delimitadoras del libre albedrío de las personas para poder agradar a Dios y a la sociedad. Es necesario las leyes en el país o en el poder legislativo o poder judicial, normas y leyes que rigen en nuestra conducta social, que constituye una de las principales fuentes de derecho, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Lo mismo, es importante los 10 mandamientos de la ley de Dios para que el hombre pueda regirse y moralizarse. Es necesario saber que Dios dejó escritos los santos mandamientos a través de los santos profetas, a través de nuestros primeros padres, nuestros ancestros, que dejó una enseñanza. En primer lugar, estos mandamientos de Dios fueron escritos en el cielo antes que los hombres conocieran la ley divina o la enseñanza genuina de nuestro Creador, el Dios Supremo, el Todopoderoso. En primer lugar, creó los ángeles. Cuando cayeron los ángeles en el pecado, tuvo Dios que formar al ser humano. Pero sin embargo, las leyes estaban en el cielo. Lo dice en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 87, nos dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De manera que para siempre permanece la palabra de Dios en el cielo, que son los 10 mandamientos. Estos mandamientos que están en el cielo, Dios ha puesto por pacto perpetuo. Estos mandamientos los ángeles lo guardaban. Lo dice en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 20. Dice: bendicid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutéis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. De manera que los ángeles de Dios, ellos obedecen como Dios manda. Los ángeles buenos son obedientes a los mandatos de Dios. También hay ángeles que no obedecen a los mandatos de Dios.
del cual fueron despojados del cielo, bajaron a la tierra. Esta es la razón de estos malos ángeles. Hoy hay grande desorden en el mundo. Sin embargo, los ángeles de Dios verdaderos son los ángeles que guardan los mandamientos, guardan los mandatos, que ejecutan su palabra, que son los 10 mandamientos, y obedecen sus preceptos, sus estatutos, sus normas establecidos por Dios. Luego indica que en esta palabra, la palabra de Dios está en el cielo por eternidad y principio, que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de Dios queda establecido, son puestos eternamente. Nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, nos habla el predicador Eclesiastés: he entendido todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Hácelo Dios para que delante de Él teman los hombres. La persona que ha entendido no puede alterar los santos mandamientos. Todo lo que está escrito no puede cambiar, ni menos la oración, lo que está en el libro de Mateo 6, 9 al 13, donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Es un mandato de Dios. El hombre no puede modificar, el hombre no puede cambiar la oración que diga Padre nuestro que estás en la tierra. Es desobedecer los mandamientos de Dios. El hombre que ha entendido no puede cambiar, pero la persona que no entendió es fatuo, necio, va a cambiar la letra, va a anular la letra, los mandatos de Dios. Si Dios hizo las cosas perpetuas, ¿quién es el hombre para cambiar? ¿Quién es el ser humano para alterar, anular la palabra de Dios? Sobre aquello no se añadirá. No hay cómo añadir a la escritura, ni de ello se disminuirá. No se puede aumentar, ni quitar, ni modificar. Dios hizo Dios para que los hombres teman, para que el hombre tenga respeto a Dios. Fue escrito con su propio dedo. Si Dios escribió con su propio dedo, dio a Moisés, ¿y quiénes somos nosotros para añadir y quitar los mandamientos de Dios? 15. Aquello que fue, ya es. Lo que ya ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Conforme la Sagrada Escritura, la restauración, en la restauración no hay cambio, no hay modificación de mandamientos, no hay modificación de los santos salmos, no hay modificación de las oraciones, es perpetuo, incambiable. Nadie puede cambiar los mandatos de Dios, porque fue escrito con su propio dedo en las 2 tablas de piedra. En el primer mandamiento, como ejemplo, dice: a Jehová tu Dios temerás. El hombre o el ser humano no puede cambiar la palabra de Dios o decir: a Pedro temerás,
o decir a Juan temerás, o a San Marco temerás, o a Jesucristo temerás. No puede cambiar el hombre lo que Dios escribió con su propio dedo. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, nos dice: mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Quiere decir que la palabra de Dios, que son los 10 mandamientos, permanece perpetuamente. La palabra perpetuo quiere decir que dura de manera eterna, que es continuo, que no se interrumpe, que no se modifica, que no se puede cambiar las palabras. La que puede cambiar es la persona que no tiene espíritu de Dios. Solamente espíritu diabólico puede cambiar estas letras. Repito la lectura. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Recordemos, cuando inicia los santos evangelios, los escritos de Mateo, Juan, Lucas, Marcos, en el cual relata que Jesús vino a enseñar estos mandamientos porque era perpetuo, era para siempre. Porque mucha gente dice, aquí traemos la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? La Escritura habla su interpretación propia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Desde la creación, antes que fuera creado los seres humanos, los ángeles, fue escrito su palabra. Desde el principio estaban los 10 mandamientos. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. De manera que el mandamiento de Dios es la palabra. Esto tiene su nombre. Es la Santa Biblia, el libro de Dios. Dentro de ello está la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Básicamente los 10 mandamientos dan cuenta de necesidad de amar a Dios sobre todas las cosas y a obedecer y temer, no usar su nombre en vano, santificarnos los 10 días señalados, días sábados, nuevas lunas, las 3 fiestas al año, está dentro del mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No matar al prójimo. No cometer actos indebidos con el sexo. No robar. No mentir. No consentir pensamientos impuros. No codiciar las posesiones ajenos, ni a la mujer ajena. ¿Por qué Dios nos dio los mandamientos? Vuelvo a decirles, hermanos, amigos, ¿por qué Dios nos dio los mandamientos? Dios nos dio los mandamientos para guiarnos, para instruirnos en ello, así poder seguir su palabra y tener una vida feliz y abundante, y poder alcanzar la promesa que son la vida eterna. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos es un precepto,
una orden superior a un inferior que somos nosotros los seres humanos. Es necesario la ley de Dios, así también como la ley humana. Ejemplo, la venta de cocaína está penada por ley. El adulterio está penada por ley. El robo, el asalto, las violaciones está penado por ley. La ley prohíbe que una misma persona vote 2 veces en la misma elección. Similar es la ley de Dios. Los 10 mandamientos nos ayuda a culturizar nuestra forma de ser. Nos ayuda a ser más humanos ante la sociedad, ante Dios. La ley de Dios nos encamina a una vida de felicidad, a una vida de bienestar en nuestra casa, en la familia, en los esposos. No podemos desechar lo que Dios manda. El hombre de bien nunca actúa de manera contraria a la ley. Una ley es una norma promulgada por una autoridad cuyo cumplimiento es obligatorio. Es más, estas palabras nadie lo va a entender ni comprender, porque está sellado con 7 sellos. Lo dice en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Empero Daniel, sella las palabras, sella el libro, hasta el tiempo del fin. Jehová Dios ordenó a Daniel profeta que selle las palabras, selle el libro. Son 2 cosas muy diferentes. La palabra de Dios, que son los 10 mandamientos, y sellar el libro, lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Por ello, nadie puede entender estas palabras si en la persona no hay conversión legítima, no va a poder entender la palabra de Dios. Vamos a la segunda parte, por favor. Continuamos y no se...
y salvados por él. El Cordero celebran inmortal, cantan voces mil y mil en aquel coro infantil, pues de ellos es el reino ya. Cantan voces mil y mil en aquel coro infantil, pues de ellos es el reino ya. Muchos hay que no saben de esa bella mansión y no quieren a Cristo recibir. Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar, que en el cielo nos convida a ir. Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar, que en el cielo los convida a ir. Continuando, el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Tú, empero Daniel, sella las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Jehová Dios ordenó a Daniel profeta que selle las palabras y selle el libro. Son dos cosas muy diferentes. La palabra de Dios, que son los 10 mandamientos, y sellar el libro, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Por ello, nadie puede entender estas palabras si en la persona no hay conversión legítima, no hay conversión propia y la consagración de sus cuerpos. Si en la persona no hay consagración de su corazón, no va a poder entender, porque el hombre, el ser humano, tiene que convertirse y ser un hombre espiritual, allegarse a Dios para poder entender estas palabras que son los 10 mandamientos, porque la palabra de Dios es perfecta y la persona tiene que ser perfecta. Tiene que encaminarse cada día más para poder entender. De lo contrario, no vamos a poder entender. Lo dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Nos dice: toda buena dádiva, de manera lo que Dios ha dado, es un don perfecto de Dios. La ley es perfecta. La ley no tiene quien pueda cambiar. Es un don de Dios que desciende de lo alto. En el libro de Salmos, capítulo 14, versículo 7, nos dice:
La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel hace sabio al pequeño. La ley de Dios es perfecta. Nadie, ningún ser humano puede decir, yo tengo que perfeccionar, yo tengo que modificar la ley. La ley es incambiable, inmodificable, es perpetuo. Estos mandamientos estaban en el cielo en el principio. Desde ahí, Dios enseñó los mandamientos a nuestros primeros padres de forma oral. Desde el cielo enseñó a nuestro primer padre, Abraham y Eva. Enseñó de forma oral. Lo dice el libro de Génesis. Dios de forma oral enseñó a Adán y Eva que se iba a descansar el sábado. Dios, acabando sus obras, cesó, descansó el día séptimo junto a Adán, y esto fue la enseñanza genuina de Dios. Como padre, enseñó a nuestro primer padre llamado Adán. Dios le mandó a Adán: todo árbol comeréis, menos del árbol prohibido. Lo prohibido son a través de los mandamientos: no matar, no hurtar, no robar, no adulterar. Varias cosas que son prohibidos por Dios. Eso era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que infringiere de estos mandamientos, moriría. Así también tenemos estos grandes ejemplos de nuestros patriarcas, que Dios dio mandamientos. Dice en el libro de Génesis capítulo 26 versículo 5: por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Quiere decir que Abraham, huyendo los mandamientos, obedecía. Los antiguos padres, Adán, Noé, Abraham, recibieron los mandamientos de forma oral, oyendo. Por eso dice: en cuanto oyó mi voz, guardó mis preceptos. Dentro de los mandamientos de Dios hay preceptos. Dios enseñó de forma oral a Abraham. Dios desde el cielo, después de enseñar a Abraham, el primer hombre llamado Adán, bajó Dios con 10,000 ángeles, vino a la tierra a enseñar sus preceptos divinos de nuestro Creador. Nos dice en el libro de Deuteronomios capítulo 3 versículo 2: y dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir, esclareció y resplandeció del monte de Parán, vino con 10,000 santos, a su diestra la ley de fuego para ellos. Vino Jehová desde el cielo, bajó a Sinaí, y Sinaí resplandeció desde el monte de Parán, y vino con 10,000 ángeles. Quiere decir que Dios es unidad. Dios busca la unión de todas las personas. Por ello mostró venir con 10,000 ángeles y la ley de fuego. Es la enseñanza genuina de Dios. Como padre que enseña a sus hijos e hijas un camino más correcto que sea para ellos,
Así Dios enseña estas leyes de Dios que entregó a Moisés. Fueron escritos por Dios. Lo dice en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida para darnos. Versículo 53. Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Quiere decir que 10,000 ángeles testificaron de lo que Dios había dado a Moisés, a través de Moisés, para el mundo entero, para enseñanza. Pero sin embargo, a pesar de ello, no guardaron estos mandamientos de Dios, estas leyes de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12 nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá. Te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarlos. El mandamiento que escribió Dios para enseñanza del pueblo para estos tiempos y por pacto perpetuo. Los mandamientos no fueron escritos humanamente. Libro de Éxodos, capítulo 32, versículo 15 nos dice: volvióse Jehová, descendió del monte, trayendo en su mano tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra parte estaban escritas. Libro de Éxodos 31, 18 nos dice: y dio a Moisés tablas de piedra, escrito con el dedo de Dios. Da a entender que ningún ser humano escribió estos mandamientos, porque escribió Dios con su propio dedo. ¿Por qué Dios escribió con su propio dedo? Porque sabía que el ser humano iban a cambiarlo, iban a adulterar, iban a ignorar, iban a modificar, iban a anular estos mandamientos, algunos. De manera que cualquiera que ignora estos mandatos está ignorando a sí mismo y se va en contra de Dios. También recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir o a abrogar los mandamientos. Fue puesto por pacto perpetuo o eterno. Jesús no vino a abrogar, ni quitar parte de la ley, sino Él vino a cumplir. Él vino a dar el verdadero cumplimiento de la palabra de Dios, que son los 10 mandamientos. Nos dice en San Juan 5, 46, 47: porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Porque si no creeréis a su escrito, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús hace mención: si a los escritos de Moisés no crees, ¿y cómo puedes creer a mis palabras? Dijo Jesús: porque de mí escribió él. ¿Quién no cree en Moisés? La persona que no cree en Moisés, que escribió los 5 libros pentateucos, que es la base elemental de la escritura, no ha creído en nuestro Señor Jesucristo. 47. Y si a sus escritos no creeres, ¿cómo creeréis en mis palabras?
de lo que escribió los primeros 5 libros pentateucos, que son Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomios, si en estos 5 libros no creemos lo que escribió Moisés o no damos el valor, no podemos creer de la cabecera de la escritura, de estos 5 libros. Salieron 66 libros, en el Antiguo Testamento 39 libros, en el Nuevo Testamento 27 libros. Todo esto conforma la Sagrada Escritura, que fueron escritos después de Moisés, a través de los profetas mayores, a través de los profetas menores, y como los apóstoles que escribieron la Sagrada Escritura. Libro de San Juan, capítulo 12, versículo 49-50, nos dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió y me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, que yo hablo como el Padre me lo ha dicho, eso hablo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo nada habló de sí mismo, nada habló de su propia cuenta, mas el Padre, el que le envió, le dio mandamientos de lo que debía decir y de lo que debía de hablar. Por ello, nuestro Señor Jesucristo habló que su Padre le había instruido. Por esto Jesús dijo: escrito está en Joel, escrito está en Isaías, en los Salmos. Versículo 50. Sé que sus mandamientos es vida eterna. Lo que yo hablo como el Padre me lo ha dicho, eso hablo. Nuestro Señor Jesucristo reconoce que los mandamientos de Dios estaban escritos, que dio a Abraham, dio a Moisés, y él mismo escribió, que están registrados en las Sagradas Escrituras, y eso es vida eterna. Por eso dice: sé que sus mandamientos es vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo recibió instrucción divina del Padre para hablar y reconocer que el mandamiento son que conduce a la vida eterna. En el libro de San Juan 14:21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Jesús, aquel es el que me ama. El que me ama será amado de mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Si la persona no tiene mandamientos de Dios, si la persona no tiene mandamientos de Dios que escribió con su propio dedo, si tú no tienes este mandamiento que Jesús enseñó conforme a la Sagrada Escritura, no puedes amar. El que tiene mis mandamientos, la persona que tiene el mandamiento, sabe, respeta, practica o guarda o pone por obra, aquel es el que me ama. El que le ama será amado de mi Padre. Dios y Jesús le mostrará a esa persona y se manifestará a él. Mientras si usted no acepta los mandamientos, no sabe qué hacer, nuestro Señor Jesucristo no puede manifestarse. No puede manifestarse en la persona. Si la persona practica, pone por obra los mandamientos, será instrumento útil para el Señor. Pero si la persona o el cristiano no practica y no pone por obra, no puede ser útil instrumento de Dios. Pero si tú lo alteras, lo cambias, no amarás al Señor ni a nuestro Señor Jesucristo. Lo dice en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 17, con más claridad nos da a entender este mensaje. De manera que el cielo y la tierra pasarán, pero ni un tilde
se puede frustrar o cambiar o adulterar a la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Esto es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Mientras exista el cielo y la tierra, ni un tilde, ni un punto, ni una coma se puede anular, modificar la palabra de Dios. Veamos lo que dice el libro de Salmos 102, 18. Escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará. Todo lo que está escrito para esta generación venidera fue escrita. Nos dice en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 4, porque todas las cosas que antes fueron escritas para nuestras enseñanzas fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todos los profetas mayores, todos los profetas menores escribieron para esta generación, y el pueblo que se criará alabará, quiere decir Jehová. Estos mandamientos de Dios al final de los tiempos será constituido un pueblo a través de un gran varón, Ezequiel Ataucusi Gamonal, que compiló los 10 mandamientos de la Sagrada Escritura para encaminar a un pueblo apercibido en disciplina, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El fundador compilador Ezequiel Ataucusi Gamonal cumplió con misión de compilar los 10 mandamientos para encaminar al hombre, y así para que el hombre pueda prepararse para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto estaremos hablando posteriormente. Gracias, amigos y hermanos. La persona, nosotros los seres humanos, no podemos ser quien pueda anular, disminuir, ignorar la palabra de Dios que fue escrita en aquel tiempo en las 2 tablas de piedra con el dedo de Dios. Gracias, hasta aquí fue conmigo, sea hasta otra nueva oportunidad. Adelante, hermano, que está en los estudios. Calor, las estrellas su brillo perderán por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará, cegará la tierra el Señor, cegará la tierra el Señor. El fruto bueno con él lo llevará, el fruto malo aquí se quedará. Cegará la tierra el Señor, cegará la tierra el Señor. El fruto bueno con él lo llevará, el fruto malo aquí se quedará.
más guerras siempre habrá. Nación contra nación levantará, por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Cegará la tierra el Señor. Cegará la tierra el Señor. El fruto bueno con él lo llevará. El fruto malo aquí se quedará. Cegará la tierra el Señor. Cegará la tierra el Señor. El fruto bueno con él lo llevará. El fruto malo aquí se quedará. Hacia ti veo dos caminos, dime cuál debo seguir. Rumbo, busco rumbo que me lleve hacia ti. Veo dos caminos, dime cuál debo seguir. Voy, Señor, junto a ti, voy, Señor. No me desampares, ilumíname, oh Señor. Voy, Señor, junto a ti, voy, Señor. No me desampares, ilumíname, oh Señor. Donde hay felicidad, y el otro es más angosto, donde hay gozo, vida y paz. Un camino es ancho, donde hay felicidad, y el otro es más angosto, donde hay gozo, vida y paz. Voy, Señor, junto a ti, voy, Señor. No me desampares, ilumíname, oh Señor. Voy, Señor, junto a ti, voy, Señor. No me desampares, ilumíname, oh Señor.
para andar. Por eso dame fuerzas para nunca desmayar. Voy, Señor, junto a ti, voy, Señor. No me desampares, ilumíname, oh Señor. Voy, Señor, junto a ti, voy, Señor. No me desampares.